Bienvenidos, buenos días. Acá estamos en El Deseo, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 12, que comprende Avellaneda, Quilmes, localidad de Berazategui y Florencio Varela también. Acá estamos para compartir una hora con mucha información del colegio y también con mucha psicología, psicoanálisis y todos los temas referentes a la salud mental. Bueno, hoy un programa especial, no estamos en los estudios de Mundo Under RK como habitualmente, como es habitualmente, debido a que, bueno, estamos en un evento muy importante, quizás uno de los eventos más importantes del año, como todos los años, como viene pasando ya hace 25 años, es el momento de la jornada de la red, donde todos los colegas de nuestro distrito presentan sus trabajos y ahí nos aunamos para ver en qué estamos investigando, qué estamos haciendo. Así que bueno, en estos momentos que el programa está saliendo al aire, por eso lo estamos grabando, se está llevando adelante la jornada de la red. Seguramente el próximo sábado tendremos todas las repercusiones y toda la cobertura de ese gran evento que todos los años lleva adelante el colegio. Así que bueno, vamos a estar ahí, pero obviamente vamos a tener un muy interesante programa. ¿No es así, José? Bienvenido, ¿cómo andamos? Bueno, gracias Juli, bienvenido. Estamos entrando en noviembre, el último mes de esta temporada en El Deseo, así que para nosotros es muy importante salir al aire, aunque sea de forma grabada, ¿sí? Claro, totalmente. Noviembre es el último año el último mes del deseo. Después en diciembre vamos a realizar un cortecito hasta el año que viene. Y en noviembre, bueno, está plagado de eventos muy importantes en el colegio que vamos a intentar cubrirlos todos y bueno, seguramente el sábado que viene va a haber muchas novedades y más anuncios para los últimos eventos del año, ¿no es cierto? ¿No es cierto, José? Claro que sí. Bueno, hoy tenemos preparado para la audiencia un material muy especial en el que hemos trabajado muchísimo, junto con Sergio Torreta también, que nos está mirando. Te mando un saludo, Sergio. eh, que se llama 40 años de lucha, ¿sí? Contra viento y marea. Un material documental en el que hemos trabajado un poco la historia y el desarrollo con el que concluyó la creación, la promulgación de la Ley 10.306 de ejercicio de la psicología en territorio bonaerense, ¿sí? Hoy una ley que de alguna forma regula todas nuestras actividades como psicólogos y psicólogas. Bueno, no fue magia, no estuvo siempre. Y bueno, con este material documental que hoy les vamos a presentar, quisimos contar cómo empezó todo eso, cómo se gestó. Así que bueno, espero que lo disfruten, ¿sí? Sí, yo creo que es un material necesario para el conocimiento de todos los matriculados de nuestro distrito y de la provincia, tratar de entender de dónde venimos y cuál fue nuestra historia, ¿no? Cómo se gestó el colegio, cómo se gestó la matriculación de cada uno de nosotros. Bueno, eso tiene un punto de origen y fue la lucha de estas personas, este grupo de personas que a lo largo de la provincia fueron llevando adelante, bueno, esta lucha, este compromiso para poder sacar una ley de colegiación, una ley que amparen y que realmente modele el ejercicio profesional y lo que es la identidad del psicólogo, ¿no? Es muy importante para tener en cuenta esto en momentos donde, bueno, hay muchos peligros inminentes, ¿no? Hay muchas actividades que nos quieren un poco corroer las incumbencias nuestras, y bueno, es muy importante realmente que puedan visualizar el material que tenemos preparado para hoy, que fue emitido en el Congreso Provincial de Psicología hace muy poco tiempo, hace un par de semanas. Estuvo ahí, se proyectó por primera vez con una repercusión muy grande, con muchas de las protagonistas ahí en presencia, que pudieron contar en vivo también la historia.
Así que bueno, realmente es algo que los va a emocionar, los va a tocar en la fibra íntima si es que realmente llevan adelante una actividad de psicología, ¿no? Así que bueno, si te parece, José, no sé si querés decir algo más. Bueno, no, sencillamente agradecerles a nuestra audiencia y también a todos los que participaron para armar este material. Hay un listado importante de colegas de toda la provincia que han vivido esa época, que nos pueden contar cómo fue, que nos pueden contar cómo era ejercer la profesión antes de la ley de ejercicio profesional, antes de la existencia de los colegios. Bueno, era algo muy distinto a lo que vivimos ahora. Y bueno, la verdad es que es muy necesario recuperar esta historia, ¿sí? Bien. Bueno, entonces le pedimos a nuestro operador, a nuestro queridísimo Claudio, que le haga play y bueno, disfruten de este material. Y bueno, a la audiencia le decimos, nos vemos nosotros el sábado que viene a las 11 por Mundo Under RK y en el streaming también, porque también tenemos muchas más sorpresas. Recién en la década de 1930 comienza a aparecer y en organismos públicos del Estado el psicotécnico y el orientador profesional, y que va a madurar con la aparición de un Estado centralizador y un Estado planificador durante el peronismo. Lo que va a recomendar el Congreso de Tucumán es la necesidad de crear la carrera universitaria del psicólogo profesional. Así es que entre 1955, los primeros 10 años, y 1974, se crean en el país 14 carreras de psicología. Entonces, ¿cuál fue el contexto en el cual se emergen estas primeras carreras? La prohibición del nombre de Perón, de todos los símbolos, etc. Y aparecen los primeros intentos del uso del terror como herramienta de disciplinamiento. Yo en realidad pensaba seguir arquitectura, pero me tocó un episodio, que es el que me cambió la carrera y me cambió la vida. El bombardeo de Plaza de Mayo. Y fue determinante, por la cantidad de cadáveres vistos, los chicos y demás. Después del bombardeo a Plaza de Mayo, Perón dura solo 3 meses. Hizo venir los exiliados de la guerra acá, psicoanalistas, Bauleo, Mary Langer, toda la caterva que se formó después en Plataforma y en Documento. Y empezaron a armarse las distintas facultades de psicología. Nació la pelea entre las formaciones libres o laicas. Posición firme, inquebrantable, de defensa de la universidad pública y oposición a la creación de las universidades privadas. Frondizi, 58, por ahí. Como una ola que avanza sin detenerse, empezó a abrirse camino en la Argentina de los años 50 los cimientos de una identidad posible para la psicología. Era el inicio de una búsqueda, la construcción de una profesión. Eso iba a ser una lucha colectiva. Eso no iba a quedar a la deriva. En el 57 se dan 3 hechos fundamentales. Si bien ya se había creado la primera carrera de psicología en Rosario, en 1955, la de la UBA adquiere, como vamos a ver, un peso muy importante. Segundo hecho, se funda el primer servicio de psicopatología en el Lanús, dirigido por Mauricio Goldenberg. Es el primer servicio de psicopatología dentro de un hospital general. Esto produce un hecho importante de lo que se empieza a llamar, y aquí viene el tercer elemento, el campo de la salud mental, porque se crea el Instituto Nacional de Salud Mental. Este es un elemento central, porque si antes eran los psiquiatras los que exclusivamente trabajaban con la salud mental, o el padecimiento subjetivo, como se lo quiera llamar, a partir de
En 1957 empiezan a aparecer otros actores, otros profesionales. Las universidades fueron el cauce. Allí nacieron las primeras camadas, que pronto se organizaron en asociaciones inundando nuestro territorio. Ola tras ola, la marea se volvía más fuerte. Un movimiento profesional decidido a ocupar su lugar. Cuando ingresamos a la carrera, no teníamos la menor idea qué hacía un psicólogo, porque recién empezaban a egresar la primer camada. Ya con la primer camada de egresados se armaban las asociaciones de psicólogos, muy combatida por no solo los psiquiatras de entonces, sino por los médicos en general, la iglesia, calculen hablar de sexualidad, etcétera, infantil para colmo. Mucho de las llamadas identidades profesionales se la debemos a estas primeras asociaciones de psicólogos, totalmente ligado a la lucha gremial por ser reconocidos, por que se ampliaran las incumbencias. En ese momento lo que un psicólogo podía hacer tenía que estar indicado por un psiquiatra. Test. Debo haber tomado 3 tests en mi vida, más o menos, y tenías que decir que hacías psicoterapia de orientación psicoanalítica. Eso era lo que te exigían tus maestros de la APA, pero no podías decir que eras psicoanalista. Más allá de que la ley no lo permitía y más allá de que la APA no admitía a los psicólogos, la legitimidad social del psicólogo como terapeuta ya estaba ya incorporada en esos años. A pesar de que la ley no lo permitía, hasta el 85, digamos, recién en el 85 se aprueba una ley que lo permite y después esto termina desembocando en la fractura de la APA en el año 71. Pero la forma que fue es ir a cada lugar y se formaban las asociaciones. Íbamos a Chascomús, a La Luz, la cercanía nos llevó a que Quilmes fuera uno de los primeros lugares también. Y en el año 79 creamos la Asociación Marplatense de Psicólogos. Momentos difíciles para la creación, plena dictadura y realmente imposibilitados porque la universidad estaba cerrada de poder contactarnos. Entonces hicimos un clasificado para poner en el diario La Capital diciendo lo mínimo como para que no hubiera peligrosidad alguna. Tuvimos una primera reunión, teníamos que pedir permiso a la policía y dar todo el listado de los presentes, cosa que desde luego hacíamos con todo el temor lógico del momento. Recording in progress. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando era que éramos ilegales en nuestra práctica. Es decir, teníamos una habilitación académica por egresar de la universidad, pero no teníamos una regulación legal que justificara esas intervenciones. Eso fue una de las cosas que motivó la Asociación de Psicólogos de Rosario en el año 61 y la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en el 62. APA fue, por cercanía, la que más influyó y trabajamos juntos para nuestra legislación. Es el número 1. Número 1. 1970. Asociación de Psicólogos de La Plata. Varios de esos viven, ¿eh? Raquel Bosolo, Ana Fernández. El principio fue formar la Asociación de Psicólogos de Zárate. Entonces, cada uno que sabíamos que se iba recibiendo lo íbamos convocando. Algunos integrantes, entre ellos yo, habíamos estado en, digamos, las preliminares de la ley de colegiación, yendo a las marchas que se hacían en Capital. En el 66 se produce el primer golpe por Onganía, Leviston y Lanuse, y allí es donde se intenta instalar la ley 17.132 con la prohibición total de incorporar a los psicólogos, ni que hablar también de los trabajadores sociales, etc. Bajo la dictadura, las olas se transformaron en una tempestad, destruyendo los avances de la psicología. Hubo persecuciones, las cátedras fueron intervenidas y la práctica profesional puesta bajo sospecha.
En 1967, con la ley 17.132, se buscaba limitar, silenciar y deslegitimar a una profesión. Pero la represión no iba a lograr frenar la ola colectiva de un deseo por una identidad. Como Onganía, hay una ley en la cual se declara al psicólogo como auxiliar de la medicina. Por lo tanto, no puede ejercer, digamos, a nivel legal, no puede ejercer ninguna práctica psicoterapéutica, psicoanalítica, mucho menos. La ley 17.132 del año 68 del gobierno de Onganía es la que catapulta de algún modo mucho más el entusiasmo de lograr la legalidad. La legalidad era también la búsqueda del reconocimiento de la psicología como ciencia y como profesión. Lo que no teníamos era una autonomía profesional, pero no había una autonomía académica. Las facultades de psicología aún estaban con docentes que eran médicos, pedagogos, y no había todavía docentes psicólogos. La mayoría gustaba decirse que la función del psicólogo era ser agente de cambio. Empezamos a decir somos trabajadores de la salud mental. Era impresionante el escándalo que producía eso. Recuerdo una asamblea de profesionales donde yo trabajaba todavía en La Plata, en la Dirección de Sanidad, un compañero que encima era médico psiquiatra de título, y decía, nosotros los trabajadores de la salud mental, años 70, se armó un escándalo que no solo se rompió la asamblea, sino que esa noche tuvo un atentado en su casa. Y eso de trabajadores de la salud mental era como una nominación de combate, tenía que ver con el enfrentamiento con el apoliticismo o con la psiquiatría clásica, etc. Estudié en La Plata, con la universidad cerrada, cursando en nuestras casas, en la plaza, en donde fuere. Cuando salimos de allí nos encontramos sorpresivamente con que no podíamos trabajar. No eran tiempos como para expresarse. Además, estaban muy atravesadas por los prejuicios. Nosotros somos peligrosos, no podemos dejar pensar a la gente. Por lo tanto, había que silenciarnos y la única manera que podían hacerlo era no dejarnos trabajar. El Cordobacho produce un cierre de los 60 y se abre toda la década del 70, que es completamente diferente, porque si los 60 el clima era más bien un clima ideológico, político, de expectativas, de la seguridad de que iba a haber un cambio, una revolución. Los 70 no, era otra cosa, era hacer la revolución. Llegaban los tumultuosos años 70. Nació la Confederación de Psicólogos de la República, la COPRA. Por primera vez, las asociaciones de todas las provincias formaron una sola voz para defender una profesión que clamaba un lugar en el sistema de salud. Pero el contexto era adverso. Persecuciones, clausuras y prohibiciones frenaron la organización de los psicólogos, pero la marea encontraría las grietas por donde filtrarse. Confederación de Psicólogos de la República Argentina. El armado de la Confederación fue muy difícil, pero ya estaba pensado el sistema. Teníamos mucho contacto con la CGT. La COPRA, que se funda en el año 71, fue la que primero define las áreas de intervención, que lo que sería posteriormente las incumbencias, y la defensa gremial. Sale la ley de colegiación en el año 85, tarda 2 años en promulgarse y llevarse a la efectividad, y mientras tanto empezamos a reunirnos con la ciudad de Campana, que está a 8 kilómetros de donde nosotros vivimos, y también nos estábamos reuniendo con gente de distintas asociaciones de la provincia, con lo cual empezamos a pensar una distribución de los distintos distritos que después terminaron organizados y legislados por la Ley de Ejercicio Profesional, la 10.306. El primer encuentro de la Confederación, donde presentamos la ley, y ahí me eligen presidente de la Confederación. Entonces, en el 74 se produce esta reunión en la COPRA, y ahí vamos. Ahora, eran años muy pesados, de verdad, lo que era Córdoba en esos años, ¿no? Además, encima, cometí
insensatez de ir con mi mujer y con mi hija que es psicóloga, ¿no? Y ahora tiene 50 años. ¿Qué tenía? 2 años, 2, 3 años, la llevamos. Llegamos al hotel que habíamos reservado y había un auto volado en la puerta. Y entonces digo, ¿y esto? Había distintas, bueno, como en el Congreso, distintas comisiones. Había poco espacio para discutir específicamente, aunque los temas aparecían. Los grupos, la psicoterapia institucional, había una fuerte participación estudiantil. Y allí es donde en determinado momento, en el final, alguien dice, bueno, ¿por qué no designamos el 13 de octubre como Día del Psicólogo? ¡Bah! Aclamación absoluta, y ahí quedó. Después vino la dictadura y eso se olvidó. De hecho, a tal punto se olvidó que fue necesario, y algunos pensaron, que la COPRA dejara de existir y se rearmó otra organización que fue la FEPRA, ¿no? Más gremial. Tanto Beatriz Perocio y el otro que ahora fue presidente, Alfredo Smith, todos veníamos de Salvador. Atrás de esto también estaban las agrupaciones políticas. Ahí se arma un primer núcleo desde Vanguardia Comunista de psicólogos para actuar en la asociación y también en lo que era en ese momento la coordinadora de trabajadores de salud mental. Eran todos marxistas, maoístas, qué sé yo, pero después se trataba de elaborar propuestas más específicas para la salud mental. Entramos en la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos, ya ahí estamos en los 70, había estado Roberto Harari, Elena Roberto, bueno, y Osvaldo de Brie. Ahí ya empieza otro tipo de cosas, ya no es simplemente la militancia, empieza a haber también un trabajo más gremial. Sobre todo la que trabaja mucho en eso en ese momento es Beatriz. Beatriz empieza a ir a los hospitales, a hablar con los psicólogos en los hospitales, empieza a hacer un trabajo gremial. Yo creo que en el mismo año 76 ganamos la elección y Sevilla es el primer presidente. Empecé en el año 74 en la Universidad de La Plata y atravesé ese periodo con los saltimbanquis, producto de la historia socioeconómica y política de ese momento, con más incomodidades que comodidades, pero como muchísimos compañeros. De pronto estoy vivo yo. Hay otros que no. En 1976, el golpe, aparece un terror más institucionalizado. La facultad, de hecho, se cierra, desaparece, pasa a ser una facultad de 300 alumnos. Los profesores, para ser profesor había que pasar por la CIDE, para los servicios de informaciones. Si lo probaban, podía ser profesor, si no, tomando el criterio de campo de la salud mental: psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, asistentes sociales y psicopedagogas. Hay 390 y pico de desaparecidos. La desaparición de Beatriz Perocio, la pelea que hace la Asociación de Psicólogos para encontrarla. Ahí está Hugo Besetti, que estaba dentro de la Comisión de Identidad, donde van, se meten, tienen entrevistas con los militares, qué sé yo, bueno, zafaron, pero bueno. Macera fue el único que nos recibió. El ejército nunca contestó. Él ya tenía en ese momento el proyecto de lanzar su partido. Por lo tanto, yo creo que por eso le interesó hablar con nosotros. ¿Y qué es lo que dijo? Directamente. Nosotros no tenemos nada que ver con los psicólogos. Estas son cosas del ejército. Murieron muchos de medicina acá. Cuando ustedes pasan por cada una de las universidades se encuentran las víctimas del proceso militar. A nosotros nos mataron del equipo de fútbol que habíamos formado los psicólogos. Me sacan los peruanos de acá. Me salvé cagando antes de subir al avión y no pude ver ni el cumpleaños de mi último hijo. Yo me recibí en el 76, acá en Buenos Aires, en la UBA. Imagínense cómo estudié, cómo entraban los militares y cómo interrumpían las clases. Yo entraba, pero no sabía si salía. Los camiones de los militares estaban ahí al acecho. ¿Qué pasó después de la dictadura? La COPRA deja virtualmente de existir y entonces aparece el objetivo de la reorganización nacional de los psicólogos. Una noche me acuerdo el comentario: hay que recuperar la federación, hay que armar. ¿Viste? Así, bueno, vamos. Y ahí empezó la tarea de
rearmar la federación con lo que había eran compañeros de cursada de esos años que volvieron a sus lugares de origen. ¿Quién tenemos? No importa, en Pergamino está Mengana y Perengana, che, ¿por qué no se juntan? Estamos haciendo esto. Y así empezó. Lomas, por supuesto, los de acá cercanos, porque tenían historia también, tenían asociaciones, Mar del Plata tenía asociación y vino. El objetivo era promover el desarrollo de la psicología como ciencia y, si querés más fácil, insertarla en el sistema de salud de la provincia y que no sea una cuestión marginal. En el año 74, cuando era estudiante de la universidad, cuarto año en La Plata, y aparece las marchas y manifestaciones tratando de consolidar el tratamiento en la Cámara de Diputados de una ley que ya tenía una media sanción por parte de senadores. Diferentes motivos hacen que esto nunca se llegue al recinto, nunca se trata, luego lo que sucede con las democracias y demás, y todo esto queda paralizado hasta los 80. En ese intermedio empezamos a trabajar desde agrupaciones. En el año 76 éramos apenas 16 psicólogos, tratando de lograr que la comunidad, que era muy ambivalente en ese sentido, aceptara lo que era nuestro rol. Estas asociaciones, que con el tiempo se fueron perfeccionando, nos encuentran en los 80 conformando la Federación de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Nos reuníamos en casas particulares o en consultorios, cero dinero, serias dificultades en la comunicación, no es esto que tenemos hoy. Era una tarea casi artesanal. Estaban prohibidas las confederaciones, entonces tuvimos que habilitar una federación de federaciones, sería. Y todo esto era pulmón, de bolsillo, como te digo, ir a la reunión a Capital, yo iba a Quilmes, provincia, Capital. Bueno, vamos con el efecto pinzas. Empezamos por las provincias más chicas, que tenés más acceso a la gente y demás. Iba cerrando, y la última que quedaba era la provincia de Buenos Aires y Capital, que eran los dos núcleos durísimos desde la perspectiva médica. Cuando arrancamos para el principio del 80 éramos 8.000 en la provincia y fuimos 30 locos que recorrimos la provincia con nuestros autos, con nuestros ingresos, como podíamos. Para el 83 se conforma la FEPBA, que es la primera federación de psicólogos de la provincia, en una reunión en Mar del Plata. De allí en más, la aspiración de la ley dejaba de ser un fantasma y pasaba a ser una realidad. Y echamos mano de otras leyes para inspirarnos. Y fue en Pergamino donde se hizo la distribución, tomando como muestra de los distritos de la provincia de Buenos Aires de salud, de ministerio, para darle nombre a los distritos nuestros. Sabíamos por nuestras compañeras y compañeros que a través de un diputado y de un senador, Osvaldo Pocio por el radicalismo y Carlos D'Agostino por el peronismo, se había confeccionado el esbozo de la ley de ejercicio profesional y colegiación, porque siempre nos habían igualado a la categoría de ayudantes de la medicina. Por lo tanto, nuestra actividad, si bien era legítima, no era legal. Digo, pensar que yo en el año 74 fui a una marcha como estudiante al Ministerio de Salud, que era por la psicología, por el lugar de la psicología. Y en el 84 defiendo la ley ante la Comisión de la Legislatura de Buenos Aires. Digo, mira. Y cuando se hizo el colegio, hubo que dividir en distritos. Era un juego de estanciero al revés. A ver, Quilmes. Bueno, ¿qué te cuento? Ahí ven Berazategui, Varela, Avellaneda, no, porque no, ¿viste? Cuanto más tenés, más laburo, sin nada, digamos, porque era a pesar de cero. Vamos agrupando. Si vos quién tenés, Junín, Pergamino, Junín, Mengano, no, no, que me queda contramano, está más bueno. La reunión que hacemos en provincia, salíamos el viernes a la noche, micro, para llegar el sábado a la mañana, hacer una reunión todo el día. Paramos para comer con la gente, los compañeros de la zona que invitaban bien, café, y a la tarde noche tomar el micro para estar el domingo en la casa de uno. Era así la vida. Uno de los viajes, si no me equivoco, fue Azul, dijo, che, ¿por qué no vamos con el auto mío? Soy yo 504. Y fuimos con el auto de él, se fundió el auto la vuelta. No, nunca más tuvo auto. ¿Viste esas cosas que decía? ¿Ahora quién se hace cargo de esto?
La unidad de las psicólogas y los psicólogos originó una marea que llegó al terreno político. Frente a un huracán de obstáculos, hubo lucha, resistencia y esperanza. Llegó la democracia, extendió sus alas. Y en 1985 conquistamos lo imposible, la Ley 10.306. Nuestra ley, la que nos dio reconocimiento, amparo y colegiación. Esto, bueno, es una solicitada muy recordada, publicada en Clarín en el año 1983, fue una solicitada de una página. En el 83, el reclamo era hacer legal lo que es legítimo, y se hizo una movilización al Congreso en julio del 83. Para ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires, teníamos que tener una ley. Éramos ilegales. Entonces la consigna es hacer legal lo que es legítimo, porque estábamos legitimados por la población. Con las dos dimensiones, control de matrícula que nos delegaba el Estado, que esto implica la defensa también, y una cuestión gremial. Y acá aparece el pliego de reivindicaciones, la sanción de legislación sobre el ejercicio profesional de la psicología y específicamente que contemplara la autonomía para hacer la psicoterapia, es decir, que psicoterapia no tenía que ser subordinado de un médico psiquiatra. Hablamos con Balbín, hablamos con el Bisonte Alente y hablamos con Gastaldi, que estaba representando en la Cámara en ese momento el peronismo. Así que teníamos todo el trabajo político ya hecho. La asociación se consagra como colegio una vez que vos conseguís pasarlo por las cámaras de diputados y senadores, y así pasó. Y se sanciona en el año 84 en senadores por unanimidad y en el año 85 con mucha dificultad en diputados. Yo era la presidenta de la Federación de Psicólogos de la provincia, me recibió el senador en ese momento, Leopoldo Moró, que su esposa era psicóloga y directora del Programa Alimentario Nacional. Me recibió porque me acompañan compañeros de la ADVA y estaba por ser vetada por Armendáriz a presión del bloque de diputados de Herminio Iglesias en la Cámara de Diputados, nuestra ley. Levanta el teléfono delante nuestro Leopoldo Moró y le dice a la persona que lo atiende en La Plata: la ley del psicólogo no se veta. Bueno, la ley tuvo dos comienzos legislativos, en el año 73 y en el año 83. El del 73, por supuesto, después con el golpe militar, eso quedó perdió el estado parlamentario. Quiero destacar acá el hecho que en ambas situaciones fueron estados democráticos. El proyecto del 83, con un gran trabajo de Juan Carlos Domínguez y de toda la gente de La Plata. La copié yo, por empezar con los compañeros que me seguían. Ahí vas a ver, por ejemplo, la presencia de la creación de cooperativas en la ley, la protección rentada de aquellos que trabajaran en prácticas profesionales, tomando los modelos de ley que estaban convalidados. O sea, agarré la ley de los abogados y seleccioné cosas siguiendo los principios de Jiménez de Azúa, que fue el profesor del Flaco Zaffaroni, ¿viste?, con quien hemos trabajado hasta ahora. Y la validación como referencia textual, nominal y laboral que nos da la ley del psicólogo, por esto que tanto hablaron, que son las incumbencias que nos legitiman y también nos dan autonomía profesional, en el sentido de ejercer una práctica reconocida y con las responsabilidades que genera esa práctica. Es bibliografía obligatoria la primera ley, porque tiene cosas donde directamente preveíamos las condiciones de trabajo, promover el progreso científico y técnico y el desarrollo social, cómo preparar a los psicólogos en algo parecido a las cuestiones del practicantado y la prohibición de determinadas actividades, la reglamentación del funcionamiento de los colegios de distrito y el uso de sus atribuciones, coadyuvar con las distintas universidades, realizar convenios con las distintas obras sociales, establecer aranceles profesionales mínimos. Seguiría, ¿viste? Pero es largo, lo tenés que leer.
Lo tenés que leer. Para los jóvenes. Que lean la ley. Que lean la ley. Y la pregunta que tiene que ser es, ¿por qué se les habría ocurrido? Porque había una pelea para sacarlos de la condición de trabajadores. ¿Quiénes son los que se oponen a la ley de salud mental, por ejemplo? Es muy interesante cómo van pasando los años y quienes se enfrentan son los mismos personajes. Desde los 60 acá, lo que está en juego allí es las cuestiones más básicas de lo que sería una sociedad menos desigual, ¿no? Se definieron incumbencias profesionales claras, se fortalecieron los colegios profesionales como espacios de ética, se abrió camino a la inserción de psicólogos en hospitales. Debemos interpelarnos sobre los desafíos que la sociedad actual nos está gritando en este momento, defender nuestras incumbencias cada vez más. Los colegios profesionales nos permitieron empezar a tener contacto con distintas obras sociales para buscar fuentes de trabajo. También fue duro que los colegas entendieran que era un sistema colegiado, que estaba defendiendo sus derechos laborales y que no debían hacer contratos individuales, porque si no, no podíamos tener esa solidaridad y además insertarnos socialmente de esta manera. Porque cuando vos entrás en obras sociales grandes, todo lo que es sociocomunitario se fue ampliando. Años después, celebramos nuestra gran conquista, gracias a esas primeras camadas de profesionales que lucharon contra las fuertes corrientes hegemónicas del poder. Porque la historia de nuestra profesión es también la historia de una ola que nunca se detiene. Contra viento y marea, seguimos en lucha. Si hay algo que nos enseñó el trabajo de todas estas décadas, es que necesitábamos de lo comunitario, de lo grupal, porque en momentos difíciles como los que vivimos ahora, que en alguna medida repican con otros momentos, el poder tratar de fortalecer nuestras instituciones para seguir honrando los que ya no están, que quedaron en el camino y fueron muchos. Si nosotros vemos lo que pasa en el mundo, no solamente lo que pasa en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que cada vez más lo colectivo es lo que nos ayuda a salir adelante en cada una de las crisis que tenemos que afrontar. ¿Cómo las estrategias que lograron sancionar esta ley tuvieron que ver con lo colectivo, con lo grupal, con lo social, con la unión, con el consenso? Desde que la última presentación la hicieron en conjunto diputados radicales y peronistas, Agostino, Pozo y Peiro, pertenecían a diferentes partidos, radicales y peronistas, y en conjunto ellos presentaron esta última ley que fue la que recibió la sanción. Haber logrado no solo las incumbencias, sino la colegiación es vanguardista. Permitir que seamos nosotros mismos, en nuestros propios colegios, quienes tengamos la potestad de resolver sobre nuestras cuestiones, es de avance. ¿Qué nos permitió tener una ley de ejercicio profesional? Sentirnos que éramos legales. En segundo lugar, fue luchar a través de ya el colegio instaurado por no depender de las derivaciones médicas o psiquiátricas. Estábamos convencidos de que queríamos trabajar de eso y necesitábamos lugar. Y si el lugar no nos lo hacían, nos lo hacíamos nosotros. Yendo a tocarle la puerta a los diputados, a los senadores de cada lugar, de cada sector, de cada ciudad. Por eso a veces cuando se escucha que hay un cierto apuleo, seguramente habrá que recordarles
que costó mucho llegar hasta acá. En aquellos momentos, esto que hoy vivimos parecía una utopía, porque nacimos alegales. La dictadura nos transformó en ilegales y tuvimos que trabajar mucho. Perdimos muchas vidas de compañeros además en el camino y hoy estamos acá honrando la vida de ellos. La utopía de ayer se ha transformado en la epopeya de hoy. Seguimos militando por un ejercicio pleno de la psicología. Nuestro trabajo intergeneracional e interinstitucional nos convoca nuevamente a decir presente.